Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayan que le habla de salud. Gracias por un macete. Junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Daniel Olesker del Frente Amplio. Gracias por estar en quienes quieren. No, gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Hace pocos días usted protagonizó como miembro interpelante una interpelación, valga la redundancia si es que cabe, a los ministros de Salud Pública y de Economía por el tema pandemia. Después de ahí hasta acá los casos han bajado de una forma muy importante y el gobierno ha comenzado a tomar más medidas de apertura. Ya casi no hay sector que no esté funcionando aquí en nuestro país, a excepción de algún detalle, pero casi todo está funcionando. ¿Está de acuerdo con las medidas que se han tomado últimamente? Bueno, la interpelación sobre la pandemia no se refería a la situación actual. Dicho sea de paso, fue dada un mes después que fue solicitada, digamos, ¿no? Cuando los casos empezaban a bajar, ¿no? O sea, eso fue una previsión. Está bien, el legítimo derecho tienen a hacerlo. Pero nuestra interpelación fue sobre el proceso previo de la pandemia y la forma de enfrentar la pandemia, especialmente en lo que nosotros llamamos la etapa 3 de la pandemia, la etapa 2 y la etapa 3, de diciembre a junio, digamos, ¿no? Con dos conceptos centrales: muertes evitables y pobreza evitable. Obviamente, a medida que la situación de los casos mejora, y mejora porque hay una... Porque, ¿cuál fue el punto? El punto es que el gobierno apostó a una única estrategia, que fue la vacunación. La vacunación tiene una pendiente que es aritmética, va creciendo día a día, caso por caso. Los contagios tienen una pendiente geométrica, ¿no? Cada caso contagia 2, 2.5, 3, 4. Entonces, es evidente que desde el inicio de la vacunación hasta que empieza a generar efectos pasa un tiempo. Más o menos se puede calcular 3 meses. Empezó el 15 de marzo y los casos empezaron a estar en relativo control el 15 de junio. Entonces, todo el proceso primero, hay un problema de haber empezado tardíamente la vacuna. ¿Por qué no se empezó el 15 de enero? ¿Por qué no se aceptó la propuesta que le hizo Pfizer en noviembre? No. Nadie puede creer que la respuesta Pfizer negativa haya sido dada por un funcionario de Relaciones Internacionales del Ministerio. El ministro dice que él no sabía de esa situación. Usted dice que alguien de jerarquía dio la instrucción de que responda que no queremos Pfizer. Bueno, yo digo que alguien dio eso, porque no es que tomó una decisión, le costó el puesto, pero una decisión demasiado relevante. Si eso hubiera sido así, quizás el 15 de enero estamos empezando, y si estamos empezando el 15 de enero, a 3 meses, el 15 de abril, empezaba el proceso de convergencia de la pendiente de la inmunización con la pendiente de los contagios. Pero las medidas que hoy tomó el gobierno de abrir más cosas, ¿usted las comparte o todavía no era tiempo tampoco de fiestas, de otras cosas que se han ido abriendo en estos días? Yo creo que hay que abrir con cautela. Hay que abrir con cautela. ¿Está de acuerdo con lo que se abrió entonces? Sí, con algunas cosas un poco quizás más que otras, pero sí, hay que abrir con cautela porque no estamos todavía exentos del riesgo total, digamos, ¿no? Por ejemplo, con la apertura de los viajes, yo no la hubiera hecho ¿no? Yo no hubiera hecho... ¿Usted hubiera impedido que los uruguayos salgan del Uruguay? Bueno, yo no sé si hubiera permitido que salieran a lugares donde los niveles de pandemia eran muy altos. Bueno, que es el mundo entero, ¿no? Europa particularmente. Y también hubiera hecho cuarentena obligatoria a la vuelta, porque está bien que haya un PCR al llegar y uno a los 5 días, y que de alguna manera se recomiende la cuarentena. No, hay que hacerlo. Era lógico que la cuarentena hubiera. De hecho, el ministro Salinas, cuando le preguntan sobre este punto, dice, yo no lo hubiera hecho así. Lo de los viajes, ¿no? No hablo ahora del... O sea, ¿usted ve un peligro en que se haya permitido viajar riesgo, por las variantes que pueden entrar? Peligro me parece una palabra un poco alta. Hay riesgo, ¿no? Hay todavía ciertos riesgos, entonces hay que tener más cautela. Una cosa es abrir una sala de teatro con aforo, una cosa es abrir un espectáculo deportivo con aforo y presencia de público, y otra cosa son los viajes a lugares donde a la vuelta pueden venir. Eso, si fuera usted, los prohíbe. Sí, yo no los hubiera... repito lo que dije, depende de los países a los que se vaya. Europa, el ejemplo que puso. Sí, yo creo que no era un momento para hacer viajes, creo que no era un buen momento para hacer. O sea, ese uruguayo le dice, si usted sale, no lo dejo entrar después. En un momento había uruguayos que no podían entrar. No, bueno, quizás lo que hubiera hecho es una cuarentena obligatoria a la vuelta. Esa es una buena forma de... O sea, no hacer cuarentena, dejar viajar a países que tienen pandemia, que tienen la cepa delta, y no hacerles hacer cuarentena obligatoria, a mi opinión,
fue un error. Pero sí me parece claro que estamos en un proceso en el cual vamos hacia la apertura. Es obvio, eso está claro. El problema es la apertura. O sea, usted no se imagina volviendo a medidas mucho más restrictivas ya, como que ya enganchamos la recta ojalá que final. no, ni me imagino ni me desimagino. Ojalá que no. Pero lo que pasa es que la discusión que nosotros dimos en la interpelación no era esa. La discusión que dimos en la interpelación es por qué no se tomaron medidas de reducción de la movilidad cuando la ciencia lo reclamaba y cuando estábamos frente a lo que yo he dado a llamar la ola bifásica, o sea, la ola que empezó después de las vacaciones de enero, que tuvo una pequeña baja en turismo y que se disparó después del turismo y del Día de la Madre. Usted el 19 de junio del Observador dijo, si el Frente Amplio hubiera sido gobierno habría menos pobreza, menos desigualdad y un manejo más equilibrado, una palabra del estilo usó, de lo que está pasando hoy en quién soporta el costo de la pandemia. Si el Frente Amplio hubiera sido gobierno en la misma lógica que usted hace contrafáctica, ¿habría menos muertes por COVID? Sin duda que habría menos muertes. Porque las muertes evitables es un habla del 50% en la interpelación, habló de es un concepto técnico. La muerte evitable es un concepto técnico. Son casi 3.000 personas que usted está hablando cuando habla del 50%. Por eso, ¿qué surge de qué? De un análisis a través de una metodología, por ejemplo, la que presentamos nosotros, que es la metodología de la Universidad de Columbia, u otras metodologías que también presentamos varias. Llegamos a la cifra del 52% como un promedio de estas metodologías. Esas metodologías, ¿a qué aluden la muerte evitable? A la no reducción de la movilidad. ¿Ah? También hubo otras causas, el retraso en la vacunación, esas no están cuantificadas. También hubo otras cuestiones como, fíjense, comparen las muertes en el hogar de Fray Bentos con el hogar de Durazno. Ocurrieron al mismo tiempo, tuvieron más o menos la misma lógica. En una se decidió atender a la gente fuera del establecimiento, Durazno, Tamedur y ACE lo hicieron, y otra no. Y en esta casi no hubo mortalidad y en esta hubo, bueno, muy alta, ¿no? Entonces, el concepto de muertes evitables tiene que ver con lo tratable, con lo prevenible, y entonces, obviamente, si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, seguramente, cuando en noviembre, diciembre, comienza a haber indicios de que va a entrar la cepa P1, seguramente hubiéramos formado un GACH, no sé si le llamaríamos así, pero hubiéramos formado un GACH, y nos hubiera dicho, en las medidas que propuso el 7 de febrero, que sin reducción de la movilidad, la posibilidad de pasar de transmisión 3 a transmisión 4 es casi inevitable, la hubiéramos hecho y a nuestro juicio hubiera habido menos personas fallecidas. Está cargando el gobierno cerca de 3.000 uruguayos que hoy no están. A la política pública, sí. Yo creo que hay una responsabilidad de la política pública en las muertes. Sí, claro. Y eso es del presidente de la República y su gobierno. Bueno, sí, es la política que se llevó adelante para la pandemia. Sí, no es un problema de achacar. Yo creo que la palabra es un problema de decir. Usted dice que hay 50% que no hubiera estado que no hubieran estado. Con una cosa distinta. Se podrían haber evitado. Se la están dosando. Sí. Como cuando nosotros decimos, gracias a la política de tabaco, hubo una reducción de 35% de los infartos de miocardio, estamos diciendo al revés, que hubo gente que si no hubiera habido política de tabaco, hubiera fallecido de infarto de miocardio y no lo hizo. La política pública hace eso. Genera en salud pública, frente a un suceso, la evitabilidad del fenómeno del fallecimiento. Del contagio primero y del fallecimiento después. Lo llevo a un tema que en estos días también es notorio, que se han alcanzado, falta que la Corte Electoral las valide, las firmas para el referéndum contra la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Vinculado a este tema, de la LUC, el senador Gandini, el 1 de abril en nuestro programa, dijo que el Frente Amplio hacía política con el hambre de la gente, porque en algunos bandos habían ollas populares o del estilo. Parte del Frente Amplio decía, colaboraba con esas ollas y a la gente le hacía firmar para que voten por derogar esta ley en particular. ¿Usted entiende que hay un manejo político del recoger las firmas? ¿Entiende que hay gente de un lado o del otro que usa el hambre para lograr esto? Bueno, primero trajo alguna foto de un frente amplista haciendo firmar, porque estas cosas hay que traer pruebas, ¿no? O sea, si yo digo que el senador tal hace tal cosa, tiene que mostrar la prueba, tiene que ir a mostrarme en una olla una persona que diga a mí, vinieron y me dijeron que si yo, para tener el plato de la olla, tenía que firmar. Yo no conozco ningún caso. Deniego totalmente esa cosa. Ahora, si alguien cree que fue así, tiene que traer un caso y probarlo. No se puede acusar de manera indiscriminada. ¿No usaron ese argumento para llegar a las firmas? Ahora voy a eso. Segundo, no, para nada. Para llegar a las firmas, nuestros argumentos fueron básicamente
los efectos que tiene la LUC. Los efectos económicos, y dentro de los efectos económicos, obviamente, está la regla fiscal, y la regla fiscal incidió para que el presupuesto 2020 sea más bajo, para que no haya presupuesto para las ollas populares y para que aumente la pobreza. Hay pobreza. O sea, usted le dijo a la gente, no sé si salió usted a recoger firmas, Sí, yo salí a recoger bastante. Le dijo, ¿usted está más pobre o está pobre porque está la LUC? En parte, No, por lo menos. eso no. No, yo dije que está más pobre por la política económica de este gobierno y que la política económica de este gobierno incluye una regla fiscal que está en la LUC. Que está en la LUC, bueno, y que hay que firmar para derogar esa LUC. Sí, que hay que firmar para derogar esa LUC. O sea, si pero LUC, está bien que hayamos dicho eso. A ver, leyéndolo al revés, si la LUC no estuviera, usted estaría mejor económicamente, le dijo a la gente. Sin duda. Pero sería menos pobre. Que es verdad. Estaría mucho mejor. ¿Y eso no es ser política con el hambre de la gente? No, porque no es hambre. Capaz que a una persona bajó de 45.000 pesos a 40, no tiene hambre, pero su ingreso bajó. Un trabajador público que en enero del 2021 le ajustaron un 4,41% en lugar de 9,41% como correspondía. Perdió un 5% de salario. Supongamos que es un trabajador, yo qué sé, de ANCAP o de Antel y gane 70.000 pesos. Perdió 3.500, no entró en el hambre. Pero gracias al ajuste fiscal del gobierno que tiene que ver con la regla fiscal, su familia gana menos. Y eso es así. Nosotros no estamos en contra de la LUC porque le hace bien a la gente. Estamos en contra de la LUC porque le hace mal a la gente. Le hace mal en derechos, por ejemplo, el derecho a huelga, le hace mal en aspectos económicos, la regla fiscal y la inclusión financiera, y le hace mal en otra cantidad enorme de cosas. Viendo esto, ¿ustedes van a usar esta instancia como un plebiscito contra el gobierno, como una especie de juzgar al gobierno a medio mandato casi, decir, ¿está de acuerdo o no con lo que está haciendo este gobierno? No. Puede ser que alguna gente particularmente lo entienda así, no, nosotros no. Si se deroga la ley finalmente, si se anula, ¿para ustedes es la victoria en contra del gobierno? Decir, bueno, ya preparamos la elección de 2024. Es la victoria a favor. No, porque el referéndum de la LUC no es del Frente Amplio. Más aún, yo diría que el Frente Amplio contribuyó notablemente a que se juntaran las firmas, pero hubo una organización social que también contribuyó mucho, el PIT-CNT, la FUCBA, la Intersocial Feminista. Entonces, esto es un enfrentamiento entre un conjunto de organizaciones que creen que la ley de urgente consideración le genera un enorme retraso al país y que incide en la pobreza, en la pérdida de derechos y en la desigualdad, y un gobierno que la va a defender diciendo que eso no va a suceder. O sea, no van a decir con esto, este gobierno ya la gente está laudando que no le gustó. Eso no lo van a juzgar así. No, para nada. Sí le van a decir a la gente que habría menos pobres si la LUC no existiera. Pero eso es indudable. ¿Cuántos menos pobres habría? Hay 100.000 pobres más ahora. ¿Cuántos menos habría? Si no hubiera habido un ajuste fiscal como el que hubo... LUC mediante. Bueno, la LUC contribuyó. Está bien, obviamente, eso. ¿No? Sin esa contribución, ¿cuántos pobres menos habría? Y yo creo que por lo menos la mitad. O sea, 50.000 pobres menos si la LUC no existiera. Sí. Bueno, la LUC, lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Es imposible separar la LUC de la ley de presupuesto y de la política salarial. Para nosotros, este trípode, ¿no? Por un lado, una política salarial que baja salarios, un presupuesto que baja gasto público social y una LUC que en términos económicos, que es lo que tú me estás preguntando, tiene una regla fiscal que contribuye a que bajen los salarios y baje el presupuesto. Entonces, es un paquete. El gobierno puso en marcha tres leyes. La ley de presupuesto, la ley de urgente consideración y, no ley, pero las pautas de los consejos de salarios, no estas que son un horror, las anteriores que también eran un horror, que contribuyó a que hubiera 100.000 personas pobres, 60.000 desocupados, que el salario real bajara entre 3 y 4% y que bajaran las jubilaciones. Ahora, ¿usted cree que cualquier gobierno, sea el signo que sea, le gusta que hayan 50.000 o 100.000 pobres más, que la gente esté desconforme, que la gente gane menos, que lo hacen por gusto esto? O sea, ¿le gusta que le vaya mal a la gente? No, lo hacen primero por ideología. Pero la ideología es que le vayan mal a un montón de uruguayos. No, la ideología es que cuando viene la crisis, para salir de la crisis, la única opción es esperar
que las grandes empresas empiecen a recuperar la economía y entonces habrá un mal transitorio que se superará cuando las grandes empresas generen empleo y mejores salarios en adelante. Teoría que no tiene evidencia empírica. La teoría del derrame, dice usted. La teoría del derrame, o de los Maya ahora tiene un nuevo nombre. No tiene evidencia empírica, no tiene ningún tipo de constatación nacional ni internacional y no funciona. Entonces hay un poco de ideología y también necesidad de que a cierta gente le vaya bien. Porque parte de la caída. A ver, ¿a qué gente? Parte de la caída del salario. A eso voy. Parte de la caída del salario real tuvo que ver con la inflación. Y la inflación tuvo que ver con el dólar. El empuje del dólar de marzo y abril, ¿no? Pensemos que el dólar en 2 años subió 30%, la inflación 18% y los salarios 15%. Entonces, esos 2 primeros meses, abril y mayo, que dispararon el dólar, fue básicamente para beneficiar al sector exportador, en la cual, recordemos, que 50 empresas concentran aproximadamente el 30-40% del total usted dice exportado. que el gobierno está gobernando, con la redundancia, para los más ricos, para los que tienen más posibilidades. Sí, yo digo eso. Es un gobierno para ricos este. Sí, para el 5% más rico, particularmente los exportadores y los grandes sectores del comercio oligopólico. Sí, lo digo así. A costa de lo que sea. Bueno, ahí está el punto. Es a costa de lo que sea, sobre la base que creen que ese beneficio de los ricos, ¿no?, una vez que la economía vuelva a su nivel normal, va a derramar al resto y van a recuperar lo perdido. Porque ¿qué nos dice el gobierno? En el medio no importa lo que pase, dice usted. Bueno, tan no importa, no lo digo yo. Cuando Mieres va al Parlamento, dice que la meta del gobierno, que va a haber pérdida salarial, y que la meta del gobierno es recuperar el salario real del 19 en el 24. Es decir, para que los que vean, es una U, ¿no? Entonces, toda la panza del medio de la U, que es pérdida de dinero, ¿no? Ese dinero se perdió, nunca más. Vos volviste al nivel, pero nunca más recuperaste lo que perdiste. Es el costo de la medida. O sea, el propio gobierno dice que pretende llegar el 24 a tener los salarios del 19, que no le importa el medio. ¿Le invito a una pausa? Dale. Continuamos a partir de mismo aquí en Quién es Quién, con el senador Daniel Blesker del Frente Amplio. Recordamos, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Televisión Nacional. Pausa y hay más Quién es Quién.